Señorías, pasamos a la comparecencia, en este caso, del Consejo de Gobierno, que se hace a petición del Grupo Socialista, del consejero de Economía y Conocimiento, para informar sobre el Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. A esta comparecencia se unen también las que solicitaron en su momento el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Podemos. Para el inicio de la comparecencia tiene la palabra el señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco por primera vez ante este pleno desde la tribuna de oradores para informarles a petición propia y de diferentes grupos parlamentarios sobre la quinta estrategia de internacionalización de la economía andaluza en el horizonte 2020. Se trata de una estrategia que profundiza en la buena senda marcada por las anteriores acciones del mismo tipo y que se resumen en que si queremos tener una economía estable, con un empleo de calidad, no podemos vivir solamente del mercado interior. Mirando al exterior, contribuimos a hacer más segura y más sostenible nuestra economía. Perseguimos internacionalizar nuestra economía, como les digo, y eso no supone solo mejorar nuestro volumen de exportaciones, sino que nuestras empresas den un paso adelante y se adentren, se animen a establecerse sólidamente en nuevos mercados y atraigan asimismo inversión para nuestra tierra. La economía española en general y la andaluza en particular no ha tenido en las últimas décadas una vocación exportadora. Hemos sido una economía muy centrada en el mercado interno. Ello puede explicar además la hipersensibilidad andaluza a las crisis españolas, sobre todo porque dependemos sobremanera de la demanda agregada nacional. El drama del paro y el no menor drama de la economía sumergida son dos de los efectos estructurales inmediatos y evidentes de tales crisis, que cuesta años y recursos combatir y son del todo impropios de una economía avanzada. Cuando además para la salida de una crisis se elige simultáneamente la devaluación interna, que restringe el consumo, y la austeridad, que reduce el gasto y la inversión pública, estamos escribiendo el guión de lo que hemos visto y padecido estos últimos años, porque a la vez las incertidumbres de todo tipo desmotivan la inversión privada, mientras que los cambios de la balanza externa son lentos. En este contexto, y lógicamente, las empresas andaluzas que han podido han reaccionado exportando o prestando sus servicios en el exterior, es decir, sustituyendo el mercado interno por el externo. Hoy nuestras exportaciones ya superan el 19% del PIB en productos sujetos a arancel, siendo difícil evaluar la balanza de servicios, aunque también es creciente. Quiero trasladarles la importancia estructural de la internacionalización mediante un ejemplo. Una empresa andaluza que, ante la bajada de sus productos en España, busca otros mercados y empieza a exportar o vender fuera sus servicios. Típicamente se tratará de una pyme, probablemente de nuestro sector agroalimentario, que exportará a granel y que parte inicialmente quizá de una ventaja en el precio debido a los menores costes y derechos laborales que la crisis ha permitido y que ha facilitado, por ejemplo, la reforma laboral, tal vez también por la devaluación del euro. Al poco de estar fuera descubrirá que el mercado global es muy competitivo. Si desea mantenerse en el largo tiempo, permanecer en el largo tiempo, si lo quiere hacer mediante una ventaja puramente de costes laborales, que típicamente vuelven a subir, lo verá muy difícil. Los costes laborales deben subir al salir de las crisis. Pero sobre todo es difícil si es una pequeña empresa. Las preguntas y las respuestas se deben suceder por sí solas. Como he dicho en alguna oportunidad, cuando lo mismo que le sucede a nuestros estudiantes que se marchan de Erasmus, las empresas que salen al mercado exterior vuelven cambiadas. Nuestra pequeña empresa tiene que plantearse crecer, ubicándose en mercados maduros que le den estabilidad y resistencia ante las crisis locales. También se dará cuenta de que la verdadera rentabilidad está en cubrir toda la cadena de valor, de tal manera que considerará que lo oportuno es abandonar el granel para tener una marca que termine con un producto envasado en la estantería de un supermercado, quizá en un país importador.
Pronto comprenderá también que la marca está íntimamente ligada a la calidad del producto y también a la calidad de los procesos, lo que le conecta directamente con la necesidad de innovación. Innovación que podrá proceder bien de un buen conocimiento del sector por parte de la empresa o también, desde luego, por la incorporación de nuevas tecnologías. Evidentemente, para todo este planteamiento, nuestra empresa necesitará el acceso a recursos para las inversiones, recursos financieros, necesitará personas bien formadas, también, si es el caso, conectar con los agentes generadores y de transferencia del conocimiento que puedan responder a sus necesidades. La formación y el conocimiento los encontrará muy especialmente en las universidades públicas y los centros y espacios tecnológicos, y también en una visión más amplia. Será interesante una sociedad estable donde haya certidumbre, con una articulación territorial sólida, así como los factores de competitividad que unos servicios públicos eficientes e innovadores permiten. Además, por supuesto, de unas infraestructuras apropiadas. Estoy convencido que, adaptada en los matices, esta historia es fácilmente reproducible para cada sector económico. Como que les decía, la apuesta por la internacionalización sí es un cambio de modelo y sí es apostar por una cuestión estructural. ¿Cuál ha sido la evolución de nuestras exportaciones? En el periodo 1990-2008, de crecimiento en nuestro país, Andalucía creció tanto como Alemania, más de un 176%, 6 puntos más que España, 16 puntos más que la Unión Europea, 56 puntos más que los Estados Unidos y 100 puntos más que Japón. En el periodo de crisis, en los años 2009-2014, donde se inicia la elaboración de este plan, Andalucía creció un 83%, 12.000 millones más de exportaciones en 5 años, siendo la que más creció de las 7 primeras comunidades autónomas exportadoras. También 22 puntos más que los Estados Unidos, 33 puntos más que la media de España, 41% más que Alemania, 43% más que la media de la Unión Europea y 55% más que Japón. El peso de las exportaciones en la economía casi ha duplicado su peso en nuestra estructura productiva, al pasar del 9,7% en 2009 a más del 18% en 2014, como digo, cuando se elabora el plan. Y de 2009 a 2015 ha crecido un 72% el peso de las exportaciones en el Producto Interior Bruto, mientras que en España ha crecido un 56%. En 2015, Andalucía ha presentado más equilibrio en su balanza comercial total, cuyo déficit interanual se ha reducido un 64%, para situarse en unos 1.500 millones de euros, con una tasa de cobertura del 94%, es decir, un 3% más que la media de España. Hay que matizar, y esto es importante para comprender los números, que gran parte del petróleo y otras materias energéticas que España compra entran por los puertos andaluces y por supuesto computan en nuestra balanza comercial. No obstante, es también bien sabido que buena parte de esas materias van destinadas a abastecer al resto del territorio nacional. Andalucía presentó un superávit comercial no energético, que, como comprenderán, es la manera más cabal de ver la evolución de nuestros sectores productivos, en el año 2015 de casi 8.600 millones de euros, hasta 4,5 veces más que la media de España, gracias a un crecimiento del 2,5% de las exportaciones, como digo, si se excluyen los capítulos de combustible y de aceites minerales. En alimentos y bebidas, Andalucía registró en 2015 su sexto récord consecutivo, con 8.800 millones de euros, un 5,4% más que en 2014, aportando un saldo positivo a la economía, a la balanza comercial andaluza de más de 5.200 millones de euros. En productos tecnológicos e industriales, la factura exterior crece también de forma notable, con sectores como el aeronáutico, que en 2015 aportó más de 1.500 millones de euros, confirmando que ha crecido más de un 50% en los últimos 5 años, a un ritmo de más de 100 millones de euros cada año, disparando así su factura exterior. En cuanto a la diversificación de mercados, Andalucía también ha reducido su dependencia de mercados comunitarios y, tal como apunta la tendencia de los últimos años, otros mercados, como son los Estados Unidos, Marruecos, China, empiezan a tomar brío como destino de nuestras exportaciones. Junto a ello, arrancamos 2016 también con buen pie, puesto que, según las cifras de comercio exterior del Ministerio de Economía y Competitividad,
las exportaciones de Andalucía en enero crecieron casi un 9% sobre el mismo mes de 2015, superando los 2.000 millones de euros. Esto multiplica por más de 4 el crecimiento medio de las ventas al exterior del conjunto de España y registra un superávit en la balanza comercial de Andalucía con el exterior de 108 millones de euros. Es decir, tenemos una tasa de cobertura positiva, el 105%, más de 17 puntos por encima de la media española. Con este punto de partida hemos puesto en marcha el quinto plan de internacionalización de la economía andaluza con una estrategia consensuada y trabajada desde el principio con los más importantes actores económicos y sociales de Andalucía. En 2013 la Junta impulsó un acuerdo firmado por la Confederación de Empresarios, por UGT, por comisiones obreras para el progreso económico de Andalucía, que incluye un capítulo especialmente dedicado a la internacionalización como factor decisivo, como les decía, del nuevo modelo de crecimiento competitivo. A partir de ahí, esta estrategia se ha desarrollado en línea con la Unión Europea, en el marco de la Estrategia de Competitividad para Andalucía, la Agenda por el Empleo hasta 2020 y, muy particularmente, la Estrategia de Investigación e Innovación incluida en la especialización inteligente de la economía andaluza, que conocen con el acrónimo de RIS3. Los recursos económicos destinados al plan para la internacionalización de la economía andaluza se han cuantificado en 289 millones de euros. La gestión de las actuaciones vinculadas a su desarrollo corresponde a la Consejería de Economía y Conocimiento, fundamentalmente a través de Extenda, y los recursos previstos típicamente aumentarán cuando otras consejerías vayan alineando sus estrategias con las incluidas en este plan. Así ha sido en anteriores planes. El plan consta de 64 medidas distribuidas en 16 líneas estratégicas para lograr 6 objetivos que les desgrano. Primero, aumentar el peso del sector en el sector exterior en el PIB, superando el 20%. Ya estamos cerca de ello y seguramente tengamos que revisar los objetivos en 2017. Para ello necesitamos alcanzar las 20.000 empresas exportadoras, de las cuales 5.000 sean exportadoras regulares y empiecen, como digo, a apostar por la internacionalización como concepto algo más sofisticado, y superar los 25.000 millones de euros de exportaciones no energéticas. En este ámbito, el plan persigue la incorporación de nuevas empresas al sector exterior, integrando a los emprendedores desde su inicio en las estrategias internacionales y diseñando programas específicos para nuevas empresas y para entidades de economía social y de autónomos. Asimismo, centraremos nuestros esfuerzos en consolidar la actividad en el exterior de las empresas ya exportadoras y generar así un efecto de arrastre. Por ello, contempla programas de apoyo financiero, fondos de incentivo reembolsable con auxilio de intereses, por ejemplo, y medidas para fomentar la inversión exterior a través de un programa de apoyo directo a la implantación de empresas en el exterior. En segundo lugar, intentamos fortalecer el tejido empresarial y de innovación. Es fundamental fomentar las redes de cooperación estratégica y los programas de impulso a sectores concretos, como la proyección internacional de los clústeres aeronáutico, marítimo, naval, etcétera, y el fomento de la cultura de la internacionalización. Ello deberá hilvanarse con programas vinculados a programas específicos de fomento de las nuevas tecnologías y de comercio electrónico. En tercer lugar, sostener y generar empleo estable y de calidad. Queremos llegar a que más de 425.000 empleos estén vinculados con la actividad exportadora, eso es, incrementarlos en más de 100.000 respecto a los actuales. Nuestros programas persiguen generar también el capital humano que pueda sustentar la internacionalización. Va desde la formación de estudiantes y profesionales en la universidad a otras etapas de la enseñanza para dotarlos de experiencia exterior, por ejemplo, a través de becas, hasta incentivar a las empresas para incorporar justamente personal especializado en entornos internacionales para crear empleo de calidad, como les decía. En cuarto lugar, diversificación geográfica de exportaciones. El reto es crecer más en mercados no comunitarios para que en 2020 al menos la mitad de las exportaciones andaluzas tenga como destino mercados de fuera de la Unión Europea 28, lo que significa ganar 4 puntos sobre la situación actual. Se continuará con planes de estudio y prospección de nuevos mercados de la red exterior de Extenda. Es una actividad de apoyo en destino que se presta de manera coordinada, y esto quiero destacarlo, con la Administración Central del Estado a través de ICEX
y es uno de los servicios de Extenda mejor valorados por el tejido empresarial andaluz que opera en el exterior. Un tejido empresarial compuesto en su inmensa mayoría, como le he dicho antes, por pymes y micropymes que necesitan un apoyo coordinado y decidido, todos los aspectos, pero también sobre el terreno, hecho a medida para sus necesidades comerciales. En quinto lugar, atracción de inversión directa extranjera. Se contemplan acciones de promoción hacia una serie de países y de sectores considerados prioritarios como una estrategia de acompañamiento y estímulo a la inversión nueva y consolidación de la realizada. En sexto lugar, ya para ir acabando, impulsar los servicios de información, gestión y evaluación de la internacionalización. Queremos profundizar en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Esta es una cuestión muy reclamada y muy oportuna. Avanzar en materia de transparencia y llevar a cabo un programa de actitud internacional también con el que poder detectar nuevos ámbitos y oportunidades de internacionalización. Les hablo de algunos ejemplos en cuanto a la promoción de nuevas sedes y antenas y oficinas de de Extenda. Sin ir más lejos, como les decía, en materia de sedes, les anuncio que en este 2016 hemos incorporado nuevos mercados en los que prestar servicios a través de sedes que ya teníamos en diferentes países, por ejemplo, en Eslovenia, Hungría y Rumanía, a través de la antena en la República Checa, en Europa, o Singapur, Tailandia y Malasia, a través de la antena en la India, en Asia. De esta forma, maximizando el servicio de las sedes ya operativas y con la única apertura de una nueva antena, en este caso en Sudáfrica, hemos pasado en lo que llevamos de 2016 de dar servicio en 32 países a hacerlo en 39. La próxima apertura será la oficina de Italia a lo largo de este año, con lo que en menos de un año, desde la aprobación del plan de internacionalización, cumpliremos con un objetivo del mismo ligado a la actividad exterior. Señorías, en definitiva, buscamos incorporar cada vez más activos a la internacionalización, contar con más profesionales para los que el plan establece un intenso programa formador, como les he dicho, en la universidad y en otros ámbitos de la formación continua, por ejemplo. Más emprendedores, más empresarios de la economía social, más autónomos, a los que desde el inicio de sus proyectos se les oriente, se les informe hacia la internacionalización para que cuando estén maduros los proyectos la acometan de forma natural, la tengan dentro de su ADN y logremos que haya más empresas, desde luego exportadoras, y más empresas exportadoras regulares, es decir, con estrategias de internacionalización. Como les he dicho, mirar al exterior es la clave para una economía sostenible y que dé oportunidades de empleo de calidad. Siempre ha sido así en la historia de Andalucía. Cuando se ha abierto al exterior nos ha ido mejor en nuestra economía. Este debe ser nuestro lema, por encima incluso del significado del plan que hoy les presento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Tiene la palabra la señora Cortés. Señoría, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, señoría. Efectivamente, subo a esta tribuna en esta tarde de pleno para abordar con el consejero y con el resto de los grupos parlamentarios un debate a petición del consejero, del Consejo de Gobierno y de algunos grupos parlamentarios sobre el plan de internacionalización de la economía andaluza con un horizonte hasta el 2020, que viene precedido de algunos otros planes que han pasado por este Parlamento, supongo, supongo no, seguro, y también han pasado por acuerdos de Consejo de Gobierno. Y, por lo tanto, no es el primer plan de internacionalización de la economía que se presenta, pero sí es el primer plan que se presenta en un momento de crisis económica, de una aplicación de unas políticas neoliberales verdaderamente brutales para las economías como la economía andaluza, pero sobre todo con unas consecuencias terribles para la población trabajadora y también para las pequeñas y medianas empresas que han sufrido de manera brutal gracias
pues la devastación de un modelo económico depredador con una economía como la andaluza. Pero eso no es casual, consejero, y es lo que queríamos abordar con usted esta tarde, que nos invitaba a debatir sobre la internacionalización de la economía andaluza. Hablaba usted del trabajo hecho con anterioridad y hablaba usted de algunos datos que efectivamente aparecen en el plan, pero nosotros queríamos tratar de debatir con usted sobre el fondo, cuál es el patrón del comercio exterior de Andalucía, cuál es el patrón que usted se lo ha encontrado, que ha formado parte de esa política de internacionalización de comercio exterior de Andalucía. ¿Cuáles son las principales exportaciones andaluzas? Y el 50% de las mismas provienen de las siguientes rúbricas: combustibles, aceites, minerales, legumbres, hortalizas sin conservar, grasas, aceite animal o vegetal, cobre y su manufactura, frutas, frutos secos sin conservar, fundición, hierro y acero. Eso es el 50%, más del 50% de las exportaciones andaluzas. Es un lugar común que hemos tenido oportunidad de abordar usted y yo en distintas comisiones parlamentarias, que la economía andaluza tiene los rasgos y características de una economía dependiente, extravertida y periférica del norte de Europa, que se especializa en la exportación de productos básicos y poco elaborados. Desde la antigüedad, si me permite, usted que hablaba de que Andalucía tiene que abrirse al exterior, pues Andalucía ha sido un territorio que se ha abierto siempre al exterior. Desde la antigüedad, el territorio que hoy es Andalucía se especializó en exportar aceite y minerales a la Roma colonizadora. Algunos de estos rasgos, y lo vamos a ver, bueno, y aparecen en el cuadro del plan de internacionalización, persisten 2000 años más tarde. Un poquito más elaborado, solo faltaría, pero persisten 2000 años después. Esa persistencia, como le digo, se desprende de las cifras que aparecen en el documento que forma parte de ese plan de internacionalización. Durante el desarrollismo franquista, a esta oferta internacional vino a sumarse la de industria enclave, es decir, aquellas industrias ubicadas normalmente en puertos. Y resulta que, efectivamente, Andalucía, además de tener ese patrón tradicional que nos viene dado, tiene también una presencia importante de esas industrias enclave que normalmente se sitúa en los puertos. En esas zonas enclaves se producen procesos elementales de transformación de materias primas crudas provenientes de otros lugares para su posterior reexportación a otros países. Así que tenemos a la pata tradicional, esta pata enclave con los puertos de Andalucía o con algunos de los puertos de Andalucía. En el borrador previo a este documento, Stenda afirmaba que 8 empresas suponen el 42% de las exportaciones andaluzas. ¿Cuáles son esas empresas? No lo sabemos, puesto que en el documento que tenemos aquí, que ya se ha aprobado, no aparecen, pero la revista Andalucía Económica en el 2014 aparecen por este orden. Atlantic Cooper, empresa americana de la fundición del cobre, casi 1.000 millones de euros. Acerinox, española, casi 1.000 millones de euros. Renault, francesa, 682 millones de euros. Cunex, española, 600 millones de euros. Valeo, francesa, 438 millones de euros. Migasa, andaluza, aceite, 400 millones, desde los romanos, si me permite. De óleo, fondo de inversiones británico, que podía ser panameño o de cualquier otro sitio. Aceite, desde los romanos. Herba, española, arroz, desde los romanos. Sovena, portuguesa, aceite, desde los romanos. Siderurgia, Sevilla, italiana, acero. Todo lo anterior suma más de 5.000 millones de euros. Y a esta lista hay que añadir Cepsa, propietaria de las refinerías de La Rábida y de Los Barrios, que pertenece a un fondo de inversión de Abu Dhabi. Las exportaciones de combustible y aceites minerales desde estos enclaves supusieron, según Stenda, 4.442 millones de euros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la crítica de fondo política que le hacemos?
extraordinaria discusión tenían ustedes ahí, que le hacemos al plan de internacionalización de la economía andaluza, pues que repite ese patrón, que nos volvemos a encontrar con ese mismo patrón, exactamente el mismo patrón, y que nosotros creemos que efectivamente tiene que haber una economía que mire al exterior, pero que no sea dependiente y periférica del norte de Europa, sino que tenga capacidad de efectivamente situarse como uno de los centros del mundo, no como una economía que dependa del resto del mundo, que eso es lo que le ocurre a la economía andaluza. Dice, más adelante nos encontramos que se afirma que la economía andaluza ha entrado con fuerza en la internacionalización de productos de tecnología avanzada. Pero, sin embargo, consejero, cuando horadamos en esos datos que aparecen en el plan, pues esa realidad, esa afirmación no se constata con los datos, con la realidad. ¿Y por qué? Porque la alta densidad tecnológica ha crecido un 59,4% y, sin embargo, el resto, el 83,1%, luego han crecido por debajo de la media. Han perdido peso objetivo. No es verdad. Por lo tanto, ese patrón se sigue manteniendo, que permite mantener las estructuras en el interior de Andalucía y el papel que Andalucía juega en una economía capitalista como la que nos propone, con mayor o con menor intensidad, según el momento, pero ahora con bastante intensidad, esto que hemos llamado integración europea. Por lo tanto, bueno, pues hay verdaderamente sombras en el papel que ha jugado Andalucía en la conformación de ese papel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por más que el Gobierno andaluz diga lo importante que es la internacionalización, la competitividad, el I+D+I, eso no se convierte en realidad. Hay que cambiar el patrón. A eso es a lo que nos ofrecemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y termino con algunas cuestiones más. El acceso al crédito, cuando hablamos de la pequeña empresa, el estrangulamiento que tienen. Bueno, pues este Parlamento ha dejado pasar la oportunidad de crear una banca pública con responsabilidad del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Decir en el documento que las demandas que allí están en función de las demandas que nos hacen las empresas y los mercados es reproducir el patrón histórico. ¿Qué van a demandar las grandes empresas que yo he relatado aquí? Pues que sigamos igual que siempre. Pues claro, eso no tiene nada que ver con planificar la economía. Eso no tiene nada que ver con abordar desde la planificación democrática en qué debe cambiar la economía productiva de Andalucía. No tiene nada que ver, porque las empresas y el mercado, que nos recoja Dios, pues que nos quedemos como estamos. Y si ganamos mucho más dinero, pues mucho mejor. Un elemento positivo, la perspectiva de género, se lo reconozco, me ha gustado. El problema es que luego no hay iniciativa, no hay elementos concretos, más allá de cuántas mujeres se van a formar, que cambien una realidad de una perspectiva de género que está escrita en el documento, que es extraordinaria. Y termino. En alguna ocasión también hemos hablado del TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio, que se despacha en este documento con un párrafo, en un análisis como de DAFO. Se dice que el TTIP son grandes ventajas, pero que el TTIP también son grandes riesgos. El que la lleva la entiende, supongo, ¿no? Un método DAFO. Cuando el TTIP, y lo hemos tenido ocasión de trasladarlo en esta Cámara en alguna ocasión, en bastantes, es una herramienta de las oligarquías a ambos lados del Atlántico para extorsionar, empobrecer y empeorar la economía productiva que soportan los trabajadores, las trabajadoras, las pequeñas empresas, los autónomos, las microempresas, la economía social, las cooperativas. Eso es el TTIP. El TTIP, a nuestro juicio, no se puede despachar con un párrafo, con un análisis DAFO de grandes oportunidades y grandes riesgos. Me va a perdonar. Y tenemos ahí el ejemplo de Deoleo. Y una cuestión que nos genera dudas. Tiene que concluir ya, señoría. Enseguida, el incremento de la inversión directa extranjera. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Deoleo? Cuando Andalucía ha perdido el control de la producción
y el control de la transformación y hemos perdido el valor añadido. Lo que queremos decir cuando decimos eso, ¿qué exactamente es? Continuar con este patrón, porque en otros Estados, por ejemplo Francia, ha protegido la compra por capital norteamericano de sus viñedos y ha dicho que sin permiso del Estado no se compran viñedos. O, por ejemplo, Italia está protegiendo la educación primaria de empresas privadas extranjeras y sin acuerdo del Gobierno tampoco hay. Con el discurso que tiene la presidenta de que Andalucía y España son un destino único en lo universal y con el nivel que tenemos de combate al TTIP, pues al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, permíteme la expresión, se nos abren las carnes cuando se despacha el TTIP con un párrafo y con una especie de análisis DAFO. En cualquier caso, bueno, pues para cambiar el patrón histórico y para hacer de Andalucía una economía efectivamente abierta al mundo, pero defendiendo los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente, aquí va a estar el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias y gracias, presidente. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre tiene la palabra el señor Hernández White. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su comparecencia. Sin duda, bueno, el fomento de la exportación de bienes y servicios es fundamental para el desarrollo de cualquier economía, de cualquier sociedad, ¿no? Es, por tanto, positivo, es sin duda positivo que exista un plan. Y le agradezco que hoy haya presentado aquí en el Pleno, aunque ya se había presentado también en la Comisión de Economía, el plan para la internacionalización de la economía andaluza. Compartimos totalmente el fin del plan y compartimos que se pretenda reducir el gap que existe respecto a otras comunidades, el gap que todavía sigue teniendo Andalucía, a pesar de que los datos de exportación en los últimos años han mejorado. Pero aún así, no debemos olvidar que Andalucía potencialmente podría ser la primera comunidad autónoma en exportaciones. Por situación estratégica, por superficie, por población, por climatología, por cultura, por historia, Andalucía, sin duda, debería proyectarse mucho más al exterior de lo que lo hace y aprovechar sus potencialidades, que además son muy apreciadas por todas las personas que nos visitan cada año. Sin duda hay recursos de sobra y los andaluces nos merecemos que no estemos a la cola a nivel de renta y a la cabeza en nivel de desempleo. De todas formas, la percepción que tienen los ciudadanos en la calle y que muchas veces también tenemos nosotros, es que los planes no se cumplen, es que los planes no se evalúan ni se analizan los resultados, desgraciadamente. Sé que usted lleva poco tiempo como consejero, pero ha habido ya muchos planes de los que no sabemos realmente cuál ha sido su nivel de cumplimiento. Por eso le pido que se recojan medidas, que estoy seguro que la incluyen, concretas, objetivos y variables para evaluar su cumplimiento, para que podamos ver si se está cumpliendo. Porque se ponen a disposición muchas veces recursos públicos y no sabemos si realmente están consiguiendo unos resultados, que es de lo que se trata. Le pongo, además, un ejemplo. Existen unos fondos, los fondos carentes de personalidad jurídica, y existe uno de ellos que se denominan internacionalización de la economía andaluza. Según un informe de la Cámara de Cuentas, permanecía a 31 de diciembre de 2014 con muy bajo nivel de desembolso. Tenía todavía 41 millones de euros sin ser utilizados para una función muy concreta, que es internacionalización de la economía andaluza. En 2014 no tuvo ni siquiera actividad. Y estamos hablando de que en 3 años tuvo solo 24 expedientes que suponía préstamos a pequeñas y medianas empresas, lo cual nos parece estupendo. Pero 41 millones sin utilizar, pues es un plan que no se ha ejecutado. O sea, es un fondo que no se ha utilizado. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas en un informe que se presentó la semana pasada en esta Cámara. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, deben ser aprovechados los recursos públicos totalmente. Para ello se planifica y para ello se presupuesta.
Compartimos muchas cosas que hemos escuchado y nos alegra mucho haber escuchado que se planifican apoyos concretos a pequeñas empresas, a autónomos, a cooperativas, y especialmente nos ha gustado que haya hablado del sector agroalimentario, porque Andalucía es rica, como he comentado al principio. Los productos andaluces son envidiados en todo el mundo y nos visitan turistas cada año que los aprecian. Por tanto, las capacidades de exportación y las capacidades de crear una economía, una verdadera industria, que ya existe, por cierto, pero incrementarla mucho más, son tremendas, porque eso derivan en creación de empleo. Y precisamente las cooperativas agroalimentarias son las que más necesitan ayuda. Pero no solo ayuda financiera, que también, sino ayuda en asesoramiento. Son el eslabón más débil de la cadena productiva, son pequeñas y se encuentran la mayoría en territorios poco poblados, en territorios con poco acceso a la formación o menos, y necesitan el mayor asesoramiento posible para la exportación. Además, creemos que es necesaria también, como muchas veces lo hemos comentado en la Comisión de Economía, una mayor coordinación con la Consejería de Turismo. Si recibimos millones de turistas, pensamos que eso debe ser aprovechado para, al fin y al cabo, para crear volumen de negocio a las pequeñas empresas, y eso incide directamente en la creación de empleo que tanto ansiamos todos los representantes de esta Cámara y todos los andaluces. El sector agroalimentario, como he comentado, es clave en la economía andaluza y, por desgracia, muchas veces ni siquiera nosotros lo valoramos. Las necesidades que existen es sin duda responsabilidad, responder a ellas es sin duda responsabilidad del Gobierno andaluz, y debemos llevar a cabo iniciativas para poner en el mercado internacional en el sitio en el que se corresponde. Todos sabemos que muchas veces cuando viajamos fuera vemos productos que no son andaluces y son productos en los que Andalucía es líder en calidad, está fuera de duda. El objetivo debe ser siempre ese, bajo nuestro punto de vista. La propuesta, por tanto, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que muchas veces la hemos planteado en la Comisión de Economía y con usted se ha comentado en muchas ocasiones, es utilizar los recursos que ya existen. La Fundación Andalucía Emprende puede dar mucho más de sí en asesoramiento a pequeñas empresas y autónomos y cooperativas que quieren exportar y que estamos seguros que quieren formar parte de este plan de internacionalización de la empresa andaluza. Los centros de apoyo al desarrollo empresarial tienen un papel fundamental, como sé que usted está teniendo en cuenta. Esto, en definitiva, este plan, deseamos de verdad que salga adelante, que se cumplan los objetivos que se marcan, porque eso significará incrementar el nivel de ventas de las pequeñas empresas, crear empleo, asentar actividad económica en nuestro territorio, apostar por el mundo rural y transformar, que es de lo que se trata, transformar la realidad económica de millones de andaluces. Estamos seguros de que el plan, y estaremos vigilando acerca de su cumplimiento, de que el plan que nos has presentado puede generar el crecimiento que tanto deseamos para la economía andaluza y la vertebración de la economía andaluza. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hernández. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y en su nombre tiene la palabra el señor Rodríguez González. Señoría, tiene la palabra. Señor consejero, yo creo que teníamos que haber empezado este debate marcando los objetivos de la internacionalización. Es decir, yo creo que discutir sobre la internacionalización, sobre el aumento de las exportaciones sin más, sin ver los objetivos a cubrir con ellos, me parece que al final erramos la discusión. Yo no creo que el objetivo sea exportar más sin más. Es decir, al final tenemos que ver si eso va a favorecer un modelo económico y social que nos permita generar rentas mejor distribuidas, que nos permita una huella ecológica inferior en Andalucía, que nos permita al final tener una economía
mucho más autocentrada, es decir, con relaciones internas mucho más conectadas, por lo tanto una economía menos dependiente, menos vulnerable, menos periférica. Pues, el modelo de internacionalización de la economía andaluza tiene que estar al servicio de eso y tenemos que al final evaluar el plan en función de si cubre esos objetivos o no los cubre. No solo si en términos cuantitativos aumenta el número de exportaciones. Creo que al final es la discusión que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, viendo los primeros datos, usted señala un saldo desfavorable de la balanza comercial, le quita lo que tiene que ver con la importación energética, y yo creo que hay que meterla. Es verdad que el patrón de comportamiento del saldo comercial y de la balanza de pago en nuestro país, en el conjunto del Estado, tiene que ver mucho con la dependencia energética. Y eso se traduce también en Andalucía. Pero es justamente Andalucía el sitio que tiene mejores recursos para poderse aprovechar por las energías renovables. Y esto tendría que ser uno de los objetivos a cubrir por el plan de internacionalización, ser menos dependientes energéticamente. Y además no solo menos dependientes energéticamente esperando a ver si los precios del petróleo siguen bajos durante un determinado tiempo porque la economía china ha dejado de crecer a las tasas que crecía anteriormente, sino sabiendo que a medio y largo plazo es imposible que los precios del petróleo se estabilicen al nivel que están ahora. Porque, bueno, hay una crisis, evidentemente, de lo que tiene que ver con las reservas petrolíferas a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que ir anticipando eso y anticipando también lo que tiene que ver con los compromisos con el cambio climático. Entonces, desde nuestro punto de vista, la región que tiene más potencial para la energía renovable, la que la está utilizando menos, nos solemos escudar en los ataques a las energías renovables por parte del Gobierno central, pero a nosotros nos gustaría saber qué tipo de iniciativas vamos a tomar desde el ámbito de lo público y espero que no se me conteste como en las últimas ocasiones, que parece que estamos llamando a la avenida del Ejército Rojo, ¿no? Cuando decimos que tiene que haber iniciativa pública, valoremos lo que ha sido la iniciativa privada en el terreno de la energía. Es decir, hay ya un tiempo razonable para hacer balance de los estragos que la iniciativa privada ha generado en términos de dependencia, en términos de precio, en términos de pobreza energética. Por tanto, la iniciativa pública tendrá que cubrir un hueco, un espacio, con objetivos que estén al servicio del conjunto de la ciudadanía. Y además, en algunos ayuntamientos donde hay empresas públicas todavía, donde hay capital público, estaríamos encantados en colaborar con iniciativas públicas que partieran de la comunidad autónoma. Esa es la primera cosa que a mí me gustaría discutir con usted. La segunda tiene que ver con la estructura de nuestras exportaciones. Y evidentemente, yo creo que ya se ha comentado anteriormente, es decir, el sector hortofrutícola, las grasas y aceites, en el sector industrial los productos semielaborados. Bueno, pues está claro que lo que producimos es aquello que tiene una posición peor en la cadena de valor. Y por lo tanto somos prescindibles. Aunque coyunturalmente podamos aumentar el número de las exportaciones, seguimos de alguna manera exportando aquello que es prescindible a nivel del mercado mundial. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, no se trata de aumentar solo el número de exportaciones en términos cuantitativos, sino cambiar nuestro patrón de exportaciones. Porque si no, nos vamos a salir de la situación de vulneración, de dependencia en la que nos encontramos. Además, le digo, es decir, el patrón, por ejemplo, de exportación de nuestros productos agrícolas no se corresponden con la distribución de la renta en el mundo rural nuestro. Es decir, esto no está consiguiendo mejorar una renta mucho más equitativa y asegurada en los pueblos de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque no podemos hablar exclusivamente de internacionalización si no hablamos de un patrón agrario distinto, y en eso habrá que abordar algo que hay en el Estatuto de la Autonomía que no hemos abordado en profundidad en esta tierra, que se llama la reforma agraria o modificar la estructura de la propiedad. Eso está pendiente. Está pendiente para que además, si después nos lanzamos a la internacionalización, genere distribuciones de renta mucho más equitativas. Segunda cosa entonces que yo a usted le planteo. Tercera cosa, el tema de las pymes. Yo creo que hay como 4 cosas que usted ha planteado que a mí me gustaría destacar. La primera tiene que ver con la financiación. ¿Por qué? Porque si algo tiene
de utilidad la internacionalización es que genere rentas que puedan ser repartidas de manera equitativa en Andalucía. Y está claro que las pymes, por su escala, son las que tienen más dificultades en generar economías de arrastre y, por lo tanto, más dificultades en acceder a los mercados exteriores. La financiación va a ser una parte importantísima, entre otras cosas, para cubrir los problemas de tesorería. Es decir, podemos internacionalizar las empresas, pero los cobros en el mercado internacional nos tienen que corresponder inmediatamente con la venta y, por lo tanto, va a haber lagunas de tesorería que habrá que cubrir con financiación. Entonces, a mí se me antoja que la propuesta no cubre exactamente a aquellos que van a tener más necesidades. Después tiene que ver cómo las únicas empresas pymes que se han de verdad internacionalizado, que de alguna manera se han insertado, son aquellas que tienen un nivel de productividad interesante. Pero sigue siendo la laguna más importante que tienen nuestras pymes, de alcanzar esos niveles de productividad. Porque si no, al final, lo que vamos a tener es que las pymes solo se van a poder insertar en el mercado internacional a costa de los costes laborales unitarios. Es decir, a costa de la pobreza salarial. Si aseguraremos ser competitivos internacionalmente, y eso no significa ser más fuerte económicamente, no significa tener un modelo económico más autocentrado, solo si mantenemos costes laborales bajos, es decir, mantenemos la pobreza de los trabajadores. Para eso no nos interesa la internacionalización. Yo creo que tendremos que abordar de alguna manera también esto, ¿no? Y la última cosa que yo le planteo. No veo una propuesta concreta para que pasemos del 19% de mujeres que trabajan en el sector de la internacionalización, que asumen tareas en este sector, asumen tareas de dirección, para pasar a unos ratios que fueran asumibles desde la perspectiva de género. Son las tres cuestiones que yo le quería plantear. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Y en su nombre tiene la palabra el señor Reinao. Que no lo tenía. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Cortés, le pido disculpas cuando usted intervenía porque la verdad que establecimos en los escaños de mi grupo un debate cuando usted insistía en lo de los romanos con el arroz y el aceite, y yo trataba de convencer a mis compañeros de que eran mucho antes que los romanos, el arroz y el aceite, algunos casi 5.000 años de antelación, y establecimos un debate muy interesante sobre la cronología de ambas exportaciones. Dicho esto, señor consejero, quiero empezar mi intervención diciendo que para nosotros, para nuestro grupo, evidentemente lo que sea dotar de más recursos a nuestra comunidad, potenciar un plan de internacionalización de nuestros recursos, del conjunto de la economía andaluza, siempre vamos a estar de acuerdo con ello, siempre. Y que además hemos sido siempre coherentes a lo largo de esta propia legislatura, en la que hemos hecho aportaciones, creemos que modestamente, pero siempre en esa línea, en la línea de llegar y de mejorar esas posibilidades de internacionalización en una economía globalizada y en una economía donde las fronteras cada vez están más difusas y diluidas. Entonces nosotros contemplamos este plan de internacionalización, pero precisamente en aras a ese convencimiento yo me voy a permitir el hacer algunas precisiones y el llegar y el comentar algunas cosas que creemos que son fundamentales. Usted lo ha descrito en la serie de medidas, los bloques en los que se divide ese plan de internacionalización con una dotación inicial de 289 millones de euros y unos objetivos, repito, estratificados en distintos sectores y agrupados en programas. Y hay una cosa que nos llama la atención, un poco, en primer lugar, el llegar y, ya se lo dijimos en la comisión, poco ambicioso.
Es decir, el pretender el llegar y el saltar al 20% de la aportación en el Producto Interior Bruto, evidentemente no es mucho. Estamos prácticamente en el 19%. En estos momentos en España estamos en el 23,5% de aportación de la internacionalización de la economía al Producto Interior Bruto español. Por lo tanto, nos parece de entrada poco ambicioso. La diversificación, aquí se ha hablado precisamente de esa diversificación geográfica de las exportaciones. También tuvimos la ocasión de llegar y de comentárselo. Es importantísimo el que el abanico se abra y el no estar dependiente exclusivamente de determinados canales de exportación, que en el momento que nos fallen uno o dos de ellos se pueden venir al traste los objetivos de las exportaciones prácticamente en unos meses. El apoyo en los 40 países nos parece perfecto, pero claro, nos encontramos de bruces con unos datos contumaces, con unos datos que son el poco apoyo del Gobierno del que usted forma parte en materia de internacionalización de la economía y, por supuesto, en la propia Extenda. Es decir, permítame que ponga en duda ese plan de expansión de Extenda cuando vamos a ver los datos de unos recortes muy importantes en las inversiones y en los dineros destinados a Extenda. Hablando de Extenda, señor consejero, los datos del pasado año 2015 no son nada halagadores, no son halagüeños. Estamos retrocediendo respecto a 2013 y 2014. Hemos perdido en el ranking de las comunidades andaluzas el tercer puesto que ostentábamos para pasar al cuarto. ¿Por qué? Porque hemos tenido una bajada del 5,83% de nuestras exportaciones en el año 2015. Hemos bajado el 5,83%, mientras que la media española ha llegado y ha subido. Por lo tanto, estamos perdiendo fuelle. Fíjese que en el pasado año 2015, que comprendo que no podemos, por datos mensuales, llevarnos ni a la optimización de esos datos ni tampoco al pesimismo, pero en el pasado año 2015, tan solo en 3 meses, el mes de marzo, prácticamente en 2, en el mes de marzo y en el mes de julio, fue donde tuvimos un aumento en la tasa interanual de un mes con el otro. En unos prácticamente nos quedamos como estábamos, que fue el mes de abril, y el resto de los meses han sido meses de pérdida porcentual en relación a las exportaciones. Le decía que en el conjunto y en comparación con la media española, mientras que hemos bajado un 5,83, la media en España ha subido un 4,25%. Y hay un tema también, señor consejero, que me gustaría el llegar y el llamar la atención. En el ranking, en las secciones de exportación, ya algunos portavoces anteriores han hecho alusión a ello, pero yo me voy a concentrar tan solo en 3. En productos del reino vegetal, que supone el 19,45% del total de las exportaciones, en los productos minerales el 15,24% y en metales comunes y sus manufacturas el 11,82%. Es decir, en tan solo estas 3 secciones tenemos concentrado casi el 47% de las exportaciones andaluzas. Eso también hemos tenido la oportunidad de comentarlo en comisión. Creo que es necesario diversificar el destino de nuestras exportaciones y también el propio material que se exporta, con el fin de que no nos vayamos a ver colapsados en un momento determinado. Pero claro, todo esto tiene que tener un fiel reflejo de verdad y transformarse estos buenos deseos en la realidad. Porque claro, fíjense que en el año 2014, ustedes prometieron destinar 275 millones para aumentar las exportaciones. 275 millones. Pusieron disponibles realmente solo 71 millones de euros. Y de esos 71 millones de euros se dejaron sin ejecutar 35 millones de euros. Claro, con estos antecedentes difícilmente puede ser creíble el llegar y los grandes números de este plan de internacionalización que ustedes llegan y exponen. También se ha hablado aquí de fondos reembolsables y estamos de acuerdo de que hay necesidad de llegar y de practicar una política, yo diría que agresiva, con esos fondos reembolsables desde el punto de vista de la internacionalización de la economía. Pero dotado con 50 millones de euros, tan solo se han desembolsado 8,5 millones de euros. Claro, por lo tanto, son datos que nos damos de bruces contra ellos y que son un auténtico jarro de agua fría. En el año 2012, las cantidades prometidas para la internacionalización
Ustedes fijaron 11,5 millones de presupuesto. No se ejecutó nada. En el 2013 llegaron ustedes a presupuestar 22.800.000 euros. Todo se quedó sin ejecución. En el 14 de 34.000 millones se quedó en 34 millones se quedó en 14 millones de euros. En 2015, de 11.834.000 euros, señor consejero, los últimos datos al 30 de noviembre era una inversión del 1,5 millones de euros. Es decir, el 12% de lo presupuestado. Y en el año 2016, los presupuestos del año en el que estamos, ha habido unos recortes ciertamente importantes. Y no tendrá usted duda de nuestro comportamiento, señor consejero, y del apoyo decidido a una política de internacionalización por nuestro grupo. Tanto es así que nosotros, el pasado mes de noviembre, presentamos una iniciativa parlamentaria en comisión con el texto literal de apoyo empresarial a licitaciones internacionales. Ahí, dentro de esas propuestas constructivas, pues fíjese que lo que pedíamos era exactamente datos de los que usted refleja en el informe que nos presenta hoy, del plan que nos presenta usted hoy. Se informa a las empresas potenciales andaluzas de las licitaciones que surjan a nivel internacional, que se le apoye con la tramitación administrativa y legal necesaria para concurrir a ellas, que se les apoye financieramente para la licitación y el desarrollo posterior del potencial contrato. Usted sabe el resultado que tuvo esta proposición no de ley en comisión, que recibió el apoyo de todos los grupos, menos el grupo del Partido Socialista en comisión. Luego pasemos de las musas al teatro. Déjense ustedes de hacer grandes planes, de presentar grandes planes en el Palacio de San Telmo, rodeado de medios de comunicación, y cuando a la hora de la verdad nosotros sin alaraca y sin tanta historia presentamos una iniciativa como esta, que creo que es una propuesta constructiva, positiva, de interés general para lo que estamos diciendo hoy aquí, y dijimos hace 4 meses de la misma manera, pues que no vaya directamente al cesto de los papeles. Presentamos nuestra enmienda en apoyo a la internacionalización a los presupuestos del 2016, porque creemos que es necesario el llegar y el que se destine más dinero para ello. Y para terminar le pongo otro ejemplo, señor consejero. En el documento que ustedes hoy nos presentan, en la página 27 y en concreto en el objetivo 5, atraer inversión directa extranjera a Andalucía, captación y consolidación de inversión extranjera. Promoción andaluza para la captación de inversión extranjera en nuestra tierra, cosa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Y estábamos tan de acuerdo que volvimos a presentar una proposición no de ley en la comisión, en la cual llegábamos y pedíamos pues una serie de medidas extraordinarias para esto que usted pretende hoy y que viene reflejado en la página 24. Potenciar extenda, una estabilidad institucional, reducir la fiscalidad y hacerla converger, mejorar la gestión del fomento empresarial. En definitiva, medidas puras y duras de la Junta de Andalucía. ¿Sabe usted cuál fue el resultado? El voto en contra del Partido Socialista. Señor Claro, Reinao, tiene que concluir su termino intervención. inmediatamente, señor presidente. Claro, esto, luego no nos podemos quejar de que en el ranking de las inversiones extranjeras en España, pues que vayamos perdiendo cupo y que hasta Asturias nos haya adelantado en la captación de inversiones extranjeras. Y nosotros somos de los que le apoyamos a ustedes en eso, de que eso es necesario, porque eso es crear riqueza, es crear empleo. Y no vamos a caer en la demagogia de otros, de los fondos buitre y de que vienen a llevarse el dinero. Mire usted, eso son tanganas en las cuales desde luego no vamos a estar. Ahí nos van a tener ustedes siempre, siempre, siempre a nuestro lado. Pero hombre, por lo menos cuando hagamos propuestas sensatas y que buscan el interés general de los andaluces, téngannos en cuenta, escúchennos, por lo menos escuchen nuestras aportaciones y si alguna vez se equivoquen, apóyenla, aunque solo sea por una sola vez. Muchas gracias. Gracias, señor Reinao. Cierra el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Socialista, el señor Aragón. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor consejero. Efectivamente, internacionalizar supone también globalizar, exportar, abrir, salir, innovar y modernizar. Casi desde la constitución de la autonomía andaluza podremos decir aquello de que el proceso de internacionalización de nuestras empresas y de nuestros productos estaba ya en la mente y en el ADN de alguien. Andalucía, nuestra tierra, siempre ha sido terreno abonado de grandes emprendedores en la búsqueda
de un futuro a veces incierto, pero también apasionante. Entre las dificultades también se esconden, señor consejero, las oportunidades. Para la Junta de Andalucía, para el Gobierno andaluz, no han querido durante estos años dejar de esa senda de mejora continua y de búsqueda de nuevos mercados, de intentar mejorar nuestra mano de obra, nuestras materias primas, nuestro talento innato y, por supuesto, nuestros magníficos productos en la búsqueda continua de la excelencia. Desde 1995 se han desarrollado, como ya ha dicho usted en su intervención, hasta 4 planes relativos al tema de la internacionalización de la economía andaluza, y creemos que el último, el 2010-2013, supuso un salto de calidad verdaderamente importante. Queremos decir con esto que el trabajo previo, la experiencia previa por parte de las empresas, así como también por parte a nivel institucional de la Junta de Andalucía en este Horizonte 2020, ha supuesto un plan importante que es el que vamos a detallar esta tarde, cuyo fin último, sin duda alguna, es estimular un crecimiento inteligente, sostenible, integrador y generador de empleo. Y es que esta pretensión de la internacionalización no ha sido solamente propia de nuestras empresas, sino también es importante internacionalizar nuestra economía en general, nuestra sociedad y, por qué no decirlo también, nuestra estabilidad en el futuro. Decía la rectora de la Universidad de Granada ayer, Pilar Aranda, decía que para todo esto de la internacionalización necesitamos tejer y urdir alianzas, estrategias y acuerdos, porque internacionalizar nuestras empresas supone también hacerlo con nuestro tejido productivo, potenciar nuestra investigación, mejorar el desarrollo, la innovación y la cooperación, progresar en inmersión lingüística y afirmar nuestro compromiso social. Y es que, señorías, la competitividad exterior, el crecimiento económico a largo plazo, y por qué no decirlo a no tan largo plazo, ya que el incremento indudable en estos últimos años de las exportaciones, incluso en estos años de crisis, ha hecho por parte de las pymes y micropymes que en la era de la globalización en la que nos encontramos, el Gobierno andaluz se enfrenta a un reto, tan importante como son el tema del libre comercio, la fusión entre empresas multinacionales, el impulso al desarrollo científico-técnico o la interdependencia de unos mercados con otros o la inclusive revolución digital. Pero el Gobierno andaluz, como digo, ha vuelto a dar un paso adelante, firme y decidido en esta realidad económica y social con la presentación de este quinto plan. Y es que, mientras algunos todavía ven la internacionalización desde un televisor de plasma, el Gobierno andaluz lo ha hecho desde la era de la digitalización. Y es que, como decía Unamuno, renovarse o morir. El progreso consiste en renovarse día a día, porque sin conocimiento no hay progreso. Y además creemos que ese desarrollo económico que se produce hoy día en Andalucía debe ir acompañado sí o sí necesariamente también de un progreso social y también cultural. 4 grandes objetivos y 4 grandes bloques los que ha detallado usted en su intervención: diagnóstico, objetivos, estrategias y programa operativo, en el cual hemos contado con la experiencia de Stenda, con una comisión de proceso para la redacción del plan, con un grupo de expertos, con la CEA, los sindicatos, UGT y Comisión Obrera o incluso con las universidades públicas andaluzas. Un proceso, como digo, transparente, informativo, participado y, sobre todo, donde, una vez más, hemos intentado seguir acercando la Administración a la ciudadanía y poniendo de manifiesto el principio de cooperación entre administraciones e instituciones. Ese acuerdo, como digo, supone un paso adelante entre el sector público empresarial andaluz y la iniciativa del Gobierno andaluz, que han iniciado un proceso irreversible de internacionalización de todas las comunidades autónomas. Nosotros lo hacemos a través de un instrumento y una herramienta específica como es Stenda, que se dedica como principal objetivo a apoyar y asesorar a las empresas en su proceso de internacionalización. Servicio personalizado de asesoría, de apoyo, que cubre además 6 grandes áreas: información, consultoría, promoción, formación, financiación y subvenciones. Por tanto, la estrategia, además de estimular un crecimiento inteligente, como he dicho antes, también supone como objetivo primordial incrementar el grado de internacionalización de nuestra economía y de las empresas andaluzas para contribuir con ello a un desarrollo de modelo económico más sostenible, de mayor empleo y más calidad. Ha hecho usted incidencia en esos 6 objetivos básicos. 6 objetivos como incrementar la aportación del sector exterior del PIB, el empleo de calidad, la mejora de la competitividad de pymes y micropymes, la diversificación geográfica, que todos los grupos estamos de acuerdo, la captación de inversión directa desde el extranjero, o además algo importante como es el seguimiento y evaluación de las medidas del plan. Porque, como usted bien dijo en la comisión, se trata de hacer un plan dinámico, revisable y, sobre todo, realizable. Este plan estratégico, además, cuenta con la novedad de que busca ensanchar los sectores de alto valor, ensanchar los márgenes de la internacionalización de la economía andaluza y ampliar los sectores y los mercados, creando una economía cada vez más abierta al exterior
y con una diversificación de productos y destinos en sectores más productivos. Y es que, señorías, con la mentira se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. La crisis económica, la devaluación salarial, el desempleo, la caída de renta disponible, la caída del tipo de cambio del euro ha forzado a muchas empresas andaluzas a tomar la decisión firme de salir al exterior y de vender o intentar vender fuera, o de seguir vendiendo e innovando lo que aquí no podían en un momento de crisis complicado. Una decisión compleja y en un escenario complejo e inestable. Usted lo ha dicho y lo ha repetido hoy aquí. Muchas de nuestras empresas se han ido de Erasmus y cuando han vuelto son distintas. Efectivamente, y además creemos que ese impulso de este nuevo plan va a proporcionar, no está solo, porque debemos de vincularlo también, como se ha dicho aquí por algunos compañeros, al sector turístico, al empleo, a la investigación, al desarrollo, al mundo de la salud o del medio ambiente, que son, sin duda, santo y seña de nuestra comunidad autónoma, que ocupa, sin lugar a dudas, una posición estratégica a nivel mundial. Algunos datos rápidamente. Las exportaciones entre el primer plan del año 95 y el último evaluado en 2010 han subido un 445,2 a nivel nominal. Productos hemos pasado de 159 destinos a 190 destinos, 31 países más. Algunos ejemplos claros: el aceite de oliva ha pasado de 75 países en 1990 a 134 países en 2010. O el sector aeronáutico, el de las energías renovables o el de las TICs. El año 2014, además, ha registrado la mayor cifra exportadora alcanzada por Andalucía, con un diferencial del 83,1%, pasando de los 14.000 millones de euros de exportaciones a los 26.512. Y una cifra que me ha sorprendido también, y es que esta evolución supone, además, aumentar en 8 puntos más en este periodo de crisis que lo que ha perdido, por ejemplo, un sector tan emblemático como el de la construcción. Y además algo importante, y es que el binomio exportaciones-empleo es importante en las empresas exportadoras. El empleo medio, 41 puestos de trabajo en una empresa exportadora, y en las empresas no exportadoras 12 puestos de trabajo. Por tanto, ese binomio, como digo, de exportaciones y empresas va también con una generación importante de empleo. 12,9% del total nacional. Decía el señor Reinao en la comisión que nos había adelantado hoy a utilizar la comunidad autónoma de Asturias. En aquella comisión utilizó la de Valencia. Yo creo que es que Valencia, después de los datos, sabemos que ha sido una economía un poco dopada, ¿no?, porque ha utilizado unos fondos diferentes a los que el resto de comunidades han utilizado. Y empezó a exportar naranja y después ha terminado importando chorizo. Pero, en fin, son los datos que desgraciadamente tenemos. Como digo, en 2014 hay 125.051 empleos más vinculados a la exportación que en el año 2009, 67,8% del total. De ellos, 182.000 empleos directos vinculados a la exportación directamente y 126.000 indirectos. Y además en sectores tan importantes como el de las nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo y la innovación, sin olvidar, por supuesto, los mercados tradicionales. Como conclusión, Andalucía cuenta con un modelo de apoyo a la internacionalización eficaz y en evolución, que ha respondido al crecimiento y en épocas de crisis, fundamentalmente como la que actualmente vivimos, que ha generado empleo y ha servido de palanca segura del empleo de calidad, y además que es un factor muy sólido de cara al futuro. Todos estos datos nos permiten afirmar, señor consejero, que la estrategia de internacionalización de la economía andaluza en el Horizonte 2020, descrita por el Gobierno andaluz, nos parece acertada en su diagnóstico, realizable en sus fortalezas y revisable de cara al futuro en sus oportunidades, sin olvidar que existen también amenazas como la mayor competitividad de marcas y productos, la desregulación laboral de precios o la excesiva localización y concentración de poder y productos en manos de unos pocos. En definitiva, creemos y estamos de acuerdo en lo que ha dicho el señor Reinao, de que hay que aceptar la iniciativa que vaya en progreso y que significa una mejora de este plan, en esa evaluación final que todos tenemos que hacer. Creemos que los objetivos, como bien ha dicho usted, son realizables y posibles. Probablemente si hubiéramos creado unos objetivos mucho más amplios nos hubieran dicho que éramos unos demagogos. Creo que los objetivos de pasar a un 20% en el incremento de las exportaciones es algo realizable. El aumento de la base exportadora a 20.000 empresas creo que también lo es. Y llegar definitivamente a los 425.000 empleos como punto de partida nos parece también muy plausible. Y es que mientras algunos hacían amnistía e internacionalizaban al señor Cañete, el Gobierno andaluz se ha dedicado, entre otras cosas, a hacer este plan. En definitiva, señor consejero, con este plan pretendemos que nuestras empresas que se iniciaron en este proceso vía Erasmus consigan, a través del esfuerzo, el trabajo, el emprendimiento y el conocimiento, conseguir el grado máster en internacionalización y creación de empleo de calidad y de futuro.
Por último, señor consejero, nosotros desde esta tribuna y desde este grupo parlamentario no le vamos a enviar un SMS de apoyo. Nosotros desde esta tribuna le damos nuestro apoyo y confianza por el buen hacer de su trabajo día a día. Ánimo y a salud en ese intento. Muchas gracias. Gracias, señor Aragón. Cierra la comparecencia el señor consejero, señor Ramírez de Arellano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, lo primero, como es natural, es agradecer el tono positivo y como en comisión tuvimos la oportunidad de trabajar esperanzados respecto a este plan, lleno sin duda de cuestiones y de preguntas, pero que, como es natural, como digo, pues abre un ámbito de esperanza y de reconsideración, se ha dicho aquí bien, en cuanto a nuestro futuro económico, en cuanto al futuro del modelo económico que nos proponemos. También en comisión repasamos y, como consejero, acepté las críticas que se hacían a la gestión del pasado, revisamos la ejecución de los presupuestos, etcétera, teniendo también en cuenta que, a pesar de todos esos defectos que pudieran detectarse, Stenda seguía siendo uno de los instrumentos mejor valorados por los empresarios en cuanto al servicio que presta a las empresas. De hecho, en esos tiempos de dificultad, donde han podido faltar efectivamente convocatorias, alguna dificultad de justificación por parte de los interesados debido a las diversas dificultades de todo tipo que ha podido haber, sin embargo, se han evolucionado los servicios de Stenda hacia precisamente los servicios prestados a las empresas, valga la redundancia, de tal forma que continúa teniendo un alto índice de reconocimiento, como decía, por parte de las empresas. Desde luego, hacer un plan, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que recordarlo, es sobre todo hacer agenda. No es el plan en sí, el fin en sí mismo, sino es generar unas condiciones de certidumbre para todos los actores que en el futuro van a intervenir en una determinada cuestión. Evidentemente, detrás de esa agenda importante, relevante, deben existir instrumentos y deben existir también balances y revisiones y evaluaciones. En este caso, el plan se ejecuta a través de medidas que tienen que contar con un presupuesto anual y, por lo tanto, la oportunidad de los presupuestos anuales y la oportunidad del trabajo en comisión permitirá hacer algo en lo que creo profundamente, que efectivamente en la revisión y en la evaluación de las políticas públicas y en la comprobación de que efectivamente presupuestamos en la línea que el plan establece y que luego cumplimos esas medidas o esas propuestas, y si no se cumplen, pues explicar por qué y cuál es la razón de que no haya sido posible conseguir ese objetivo. Se ha dicho también que se plantean unos objetivos modestos. Yo tengo que compartir que eso es así, unos objetivos modestos basados en que cuando se elabora el plan se plantea o se parte de unos números en una evolución muy dinámica del año 2013-2014 y que efectivamente la realidad, y esto es un hecho afortunado, está superando. De hecho, el plan prevé una revisión en el año 2017 y creo que tendremos que ser bastante más ambiciosos del 20%. Y, desde luego, ser plenamente conscientes, yo creo que aquí en las intervenciones se ha planteado, de la verdadera profundidad estructural de lo que estamos hablando. La demanda agregada en un país está compuesta por el consumo de las personas, está compuesta por el gasto público y la inversión pública, por la inversión privada y por la balanza comercial de una manera simple, dicho de manera simple. Evidentemente, la manera que tiene una economía de financiarse y, por lo tanto, conseguir hacer cambios de profundidad tiene que venir de alguna de esas vías, y si nos centramos solamente, como he dicho en mi intervención primera, en los mercados internos, nada más que podremos esperar que alguien nos subvencione. La alternativa, desde luego, es tener una economía competitiva, una economía que atraiga inversiones y que, mediante una balanza comercial suficientemente positiva, nos permita financiar lo que consideramos nuestro modelo social, nuestro modelo económico. Un modelo social, por un lado, presidido por un Estado social que busca la equidad a través de la igualdad de oportunidades, cuya financiación nada más que puede ser, como digo, a través de los recursos públicos y, por lo tanto, una economía sana es fundamental. Esto lo hacemos, como decía también en mi intervención, como una cuestión que está relacionada también
con una buena decisión económica, de tal manera que nuestra economía será más competitiva si podremos lograr ese fin. Y, evidentemente, mediante esa formulación podremos hacernos preguntas de carácter estructural. Tenemos que guiar a la economía, no solo nosotros, todos los actores, por una senda que le permita ser sostenible mediante ese objetivo. Entendemos que todo lo que se ha hecho estos años en Andalucía, las inversiones, sobre todo sobre las personas, sobre la formación de las personas, su salud, sus perspectivas vitales, deben contribuir a ello sin duda, y también, desde luego, las infraestructuras. Tener claro cuál es el objetivo que nos estamos marcando, pues, por ejemplo, nos permite comprender rápidamente que nuestro objetivo probablemente tenga que ver con articular bien nuestras infraestructuras básicas, concluirlas, concebir los puertos, por ejemplo, en una estrategia regional. Los puertos son las puertas por las que deben salir nuestras exportaciones. Debemos concentrarnos en pedir, por ejemplo, corredores de mercancías interiores que permitan articular la economía de la costa, la economía del interior y que, en definitiva, como digo, permitan tener unas expectativas generales mejores. Y comparto la idea, sin duda debe ser así, que eso debe ser con unos objetivos compatibles con nuestra visión política general, nuestra visión como sociedad y nuestra visión del futuro. Voy a intentar responder a algunas de las cuestiones particulares que han planteado los grupos. Efectivamente, cuando nos planteamos internacionalizarnos, tenemos que hablar del menú de productos y de servicios que exportamos y correlacionarnos, desde luego, con el modelo económico que queremos implantar. Como es lógico, aspiramos a no ser solo exportadores de materias primas o de servicios básicos, de productos básicos. Queremos incorporar mayores elementos de la cadena de valor a esas exportaciones. Nosotros queremos, de alguna manera, exportar nuestra riqueza y exportar nuestro talento, pero sin exportar a las personas, sin obligarlas a que se marchen. Y, por otro lado, cuando exportemos nuestros productos, como decía, toda la cadena de valor que sea posible nos la debemos quedar. El TTIP también se ha mencionado como uno de los factores a tener en cuenta, cuestión que sin duda comparto. Es muy importante ver el posicionamiento general de nuestro país en los tratados internacionales, también en la visión europea sobre la cuestión. Sobre esto también hemos hablado en comisión y, sin duda, cuando se termine de conocer el TTIP y los otros tratados internacionales de libre comercio, habrá que reflexionar sobre las cuestiones que afecten al plan de internacionalización. Comparto también que las principales funciones que tenemos que hacer o tenemos que participar o tenemos que contribuir a través de Extenda, a través de Andalucía Emprende, es aportar servicios a las empresas y a las iniciativas y, desde luego, impulsar todas las potencialidades. Comparto muchos de los análisis que se ha hecho aquí, como decía. Nuestro objetivo debe ser una sociedad justa, una sociedad de igualdad de oportunidades y, por lo tanto, tenemos que cuestionar cómo participan los distintos actores en el proceso que nos proponemos hacer. Por último, absolutamente seguro que nuestro futuro tiene que pasar por estos retos que nos estamos planteando, que tenemos que hacerlo de una manera sabia, conectando todas las inversiones que hemos hecho en el pasado, centrándonos en lo que verdaderamente les interesa a las empresas y a la sociedad cuando quieren internacionalizarse, y también una cuestión que estoy intentando como consejero incorporar a todas las medidas que estamos impulsando, que es racionalizar la burocracia para evitar, sin duda, todos estos problemas de gestión que en la Comisión hemos hablado. Muchos de los problemas del pasado vienen derivados de que cuando hacemos las normas tenemos entre todos que procurar reducir significativamente, como digo, la burocracia. De tal manera que cierro agradeciéndoles el tono, sinceramente, de las intervenciones y citándonos en la Comisión para evaluar y para proyectar esto con instrumentos solventes que permitan ir implementando estas ideas que creo que en el fondo compartimos todos los grupos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.